En este nuevo episodio de Tu Story Podcast contamos con Claudia Salvador, directora de servicios financieros de Intellectum. Es el primer podcast de esta nueva temporada. Tenemos grabado un anterior que es con Patricio, que es uno de los creadores de Intellectum, que será el primero de toda la temporada, pero bueno, es el primero que grabamos con Claudia. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Hemos podido concretar fechas porque ya hacía tiempo ya que queríamos hablar juntos, pero bueno, hasta el verano y tenemos que descansar. Nada, decirte muchas gracias por estar aquí en Tu Story Podcast y vamos a desgranar un poco lo que es la parte financiera del proyecto vuestro, que es súper interesante. En primera parte, me Vale, gustaría saber un poco qué te motivó a unirte a Intellectum. vale. Sí, mira, yo me uní hace 4 años, justo ahora en octubre hará 4 años, y yo estaba trabajando de auditora en una empresa que hacíamos auditorías de cuentas para pymes, industriales y empresas así como más grandes. Pero me interesaba mucho todo el sector de startups, veía que en Barcelona había como muchísimas startups, que era como que estaban saliendo empresas súper innovadoras y entonces dije, pues mira, me gustaría un cambio, me encanta ver la parte financiera de las empresas, pero ver esta parte de startups y no tanto como de pymes industriales o empresas más grandes. Y por eso me cambié a Intellectium, básicamente. Ostras, ¿cambia mucho? O sea, la estructura financiera de una startup a una pyme. O sea, ya que has tocado esas dos partes. Sí, a ver, cambia. Sí, sí, sí. O sea, cambia, no es lo mismo y al final también la inversión que tú tienes, en qué dedicas tus dineros, tus recursos, cambia bastante de una pyme a una startup. Y también sí que es verdad que al final, o sea, hay pymes que hacen cosas muy innovadoras, ¿eh? Pero sí que es verdad que la startup va relacionada muchas veces con innovación y era algo como que me interesaba mucho en ese momento. Exacto, exacto. La verdad que tenemos un ecosistema bastante potente en lo que es Barcelona y en el resto de España de startups que tiene un foco tecnológico innovador bastante grande. Sí. Quería también comenzar un poco la entrevista porque ahora hay como una burbuja que se está ensanchando un poco de startup del el tema financiero. Hay muchas startups que han cogido grandes fondos de inversión durante estos años y que están cerrando últimamente. ¿Cómo ves Ujú. el panorama actualmente? A ver, ha cambiado mucho. O sea, en los últimos años ha cambiado bastante, es lo que dices. Ahora mismo, o sea, veo que para la mayoría de startups cuesta mucho cerrar las rondas. ¿Sabes? Siempre hay una minoría que, bueno, pues por lo que sea, pues por buenos contactos, por idea, por tecnología, pues lo consiguen cerrar más rápido. Pero ahora, comparado con hace 2 años, está cambiando mucho y está costando mucho más. Se alarga mucho más todo. O sea, se dilata más en el tiempo a nivel de cerrar las rondas. Porque Mm. ahora los inversores, ¿en qué se fijan? O sea, ¿en qué tipo de startups o tipo de tecnologías se fijan? Yo sé que yo supongo que la inteligencia artificial es un foco bastante interesante, Sí, donde se financia mucho, los inversores se centran, pero también la biotecnología, también el desarrollo de biocombustibles, etcétera, toda esta rama, también supongo que es un foco muy interesante para vosotros, para los inversores. sí, es que hay varias, o sea, hay varias ramas al final y siempre puedes encontrar empresas interesantes en cada una de ellas, pero sí que es verdad que hay mucho foco en inteligencia artificial, o sea, eso 100%. Luego hay mucho foco también en startups relacionadas con el mundo de la salud, ya sea temas de startups disruptivas en todo lo relacionado con, pues, mm, ya escáneres a nivel de cuerpo de que te ayudan a determinar ciertos parámetros que antes eran muy complicados antes de hacer Ya, operaciones, ya. postoperatorios, todos estos temas también, temas de tejidos, de detección de enfermedades como muy precozmente. Hay muchísimas startups y ahora hay como un auge en todo esto. Luego también tema alimentario, hay muchas startups ahora muy novedosas, sobre todo con temas de alimentación plant-based, luego también como hacer alimentación de manera mucho más sostenible, temas de packaging también relacionados con alimentación sostenible. O sea, ahora todo esto es boom, pero yo lo enfocaría muy a tema tecnológico. Vale, vale, de Sí, acuerdo. De acuerdo. Bueno, sí, de aquí a un par de semanas tendremos a Insectium, que es una startup de vale. Barcelona, no sé si la conoces, Sí, que se dedica, bueno, a la biotecnología para convertir insectos en harina para transformar la harina
en comida para pienso de animal. O sea que en una semana los tendremos y tocaremos ese tema que me parece súper Ya, interesante. Creo que sí. estamos en la punta entre la inteligencia artificial y esa rama de la biotecnología o de la nueva comida. Creo que estamos ahí en las nuevas tendencias. Me gustaría saber un poco en qué os fijáis un poco en Intellectium. Bueno, ya nos explicó un poco Patricio en lo Vale. que os fijabais un poco, pero desde tu parte, ¿en qué te fijas cuando viene una startup? Supongo que tenga un poco solera, que tenga las cosas bien claras, la parte financiera ya hayan pasado por alguna ronda, ya tengan un poco de recorrido, ¿no? Supongo. Claro, es que hay de todo. O sea, como nosotros tenemos toda la parte de que ayudamos a las startups con todo el tema de financiación pública, pues por ejemplo, en esa rama, cuando entra una nueva startup, pues nos fijamos en, sobre todo, cómo está a nivel financiero, porque hay muchas entidades que ya no te dan inversión si no estás de una determinada manera a nivel financiero, pues no puedes tener patrimonio neto negativo, tesorería cercana a cero, pues tampoco, no puedes estar muy endeudado, o sea, miramos como ciertas cosas y todo esto es para buscar como la parte de financiación pública, financiación del Estado, del gobierno, de todo este tipo de entidades. Luego, para la otra parte, o sea, más de, porque nosotros también hacemos pues de CFO externo, que es la parte donde estoy yo y también inversión a startups, ayuda a búsqueda de inversión, allí sí que es verdad que a nivel financiero, nosotros cuando cogemos una startup, puede que haya cosas que no estén perfectas o que no estén bien, pero lo intentamos pulir mucho. O sea, no es que ya necesitemos que la startup venga con un background fuerte a nivel de ratios, que tenga muchos ratios o que Ya, ya. ya haya vendido mucho. No, sí, no puede venir una startup que sea muy inicial y nosotros le ayudamos a mejorar pues, todos estos ratios, a mostrar la información de manera correcta. Y ahí sí que hacemos más pues nuestro maquillaje a nivel de cuentas o a nivel de números para que se muestre como de la mejor manera posible. O sea, que le acompañáis durante el proceso de crecimiento, realmente. Sí. Sí, o sea, al final nosotros no somos una incubadora ni una aceleradora, pero somos como un complemento a estas incubadoras o Exacto. aceleradoras que existen. O sea, al final nosotros somos el partner financiero de la startup, así nos gusta llamarnos, y la ayudamos en el camino de crecer, de conseguir inversores, de conseguir inversión, pues tanto esto privada como pública, o bancaria también, a crecer, a conseguir pues esto, los primeros clientes, las primeras ventas, pues nosotros estamos allí poniendo toda esta información correcta a nivel financiero y ya dejando como las finanzas ordenadas desde un principio. Yo sé que son súper importantes al final para tener Sí, éxito y que no sí, tenga fracaso el proyecto, la startup. exacto. Me gustaría saber también qué valor tiene cuando encontráis a la gente, o sea, la esencia que os da o lo que os transmite, el valor del equipo. ¿Lo tenéis en cuenta para que entre a formar parte de vosotros? O sea, esto es súper importante. O sea, al final, no sé si se le da la importancia necesaria o no, pero al final, un equipo que se complemente muy bien entre ellos es la clave para que esta startup tenga éxito. O sea, al final, si vemos que faltan piezas claves en el equipo, pues es algo que nosotros siempre les asesoramos o les decimos, oye, aquí os recomendaríamos que hubiera una persona pues para este tipo de tareas. O sea, al final, obviamente con el tiempo ya van contratando a todas las personas que necesitan y al principio no pueden tener todas las posiciones Claro. cubiertas porque es una startup y al final todo el mundo hace de todo. Pero obviamente si es una startup tecnológica, por ejemplo, y los tres founders son muy tecnológicos, pues está bien que entremos nosotros como partner financiero, pero yo qué sé, tal vez también tiene que entrar otra persona que sepa mucho de ventas, de gestión de operaciones. ¿Sabes? Entonces, si vemos que hay una pata un poco más coja, pues siempre recomendamos y les damos como nuestra opinión y nuestro expertise en el tema. Porque luego en el número de founders, o sea, que os fijáis, si por ejemplo viene una sola persona o viene un equipo con tres o cuatro founders, ¿lo tenéis en cuenta también? O sea, ¿tiene más posibilidades de éxito el que va con tres, cuatro personas, el que va sola? A ¿O ver, no no tiene tiene nada que por ver? qué. No tiene por qué porque hemos tenido casos de todo, la Vale, verdad. O sea, no tiene el por qué siempre y cuando, porque a veces puede ser que digas, mira, pues hay tres personas y parece ser que estas tres personas se complementan más porque una tiene cosas que la otra no tiene, pero luego
nunca sabes la relación exacta que hay entre estas personas y puede ser Exacto. que al final, pues siempre, bueno, puede pasar o no puede pasar, pero que haya como malos entendidos o que haya alguna cosa que no esté bien entre la relación entre ellos y luego al final esa única persona que tal vez era una persona y le faltaba algún knowledge de otros campos, pero que lo pueda obtener de otras maneras, pero como está él solo o ella sola, pues las cosas van mejor. O sea que no tiene por qué. Ya, ya, ya. Ya, pero bueno, te quería preguntar esto porque yo sé que hay muchas incubadoras o aceleradoras que cuando presentas un proyecto y vas una única persona, te rechaza, es como un poco rechazo. Quería saber si era vuestro caso como No, acompañadores. no, por nuestro Vale, caso, no. Al final como mira, suelen venir personas muy tecnológicas, la verdad. O sea, que tienen ideas súper buenas y súper válidas, pero les falta la parte de negocio. Entonces, nosotros como siempre somos este partner más en el área financiera, o sea, de negocio financiera, claro. siempre intentamos como complementar en esta parte. Entonces, al final, nosotros nunca decimos un no por temas de equipo, pero siempre intentamos asesorar mucho en esa área. Vale, vale, vale. No, es que me gustaría, me gustaría hablarlo contigo porque, bueno, es una cosa que mucha gente me ha comentado muchas veces cuando hay un equipo pequeño esto y sí que es una cosa que, bueno, con vosotros, pues ya sois parte de ese acompañamiento, pues que la gente Sí, si está interesada en entrar en Intelectium, pues bueno, que sepan que puede ir una o en sí, sí, equipo. Es una sí, cosa exacto, importante. exacto. Luego un poco, ¿cómo es el proceso de selección? Porque supongo, o sea, que os llegarán un montón de gente a Intellectum. O sea, no tiene que ser un mare magnum de gente realmente que os llegan, o de proyectos. Sí, o sea, la verdad que hay muchísimos proyectos y esto, o sea, nos encanta que haya tantos proyectos porque significa que pues hay ganas de crear nuevas ideas y que están surgiendo como nuevas tecnologías y al final es algo que nos interesa a nosotros y a todos para la economía, o sea que esto nos encanta. Pues sí que es verdad que cuando llega una startup, pues esto sobre todo miramos un poco cómo está a nivel financiero, si tiene alguna información financiera, porque a veces nos llegan startups que ni tienen información financiera porque son muy de nueva creación. Miramos también pues, que la idea sea válida, pues que no haya muchísimos competidores o que el mercado no esté súper explotado. Miramos también que haya este grado de innovación que decimos. Eh, miramos también un poco, pues esto, la emprendedora o el emprendedor, su background, el mercado en el que está, en el que quiere dirigirse, pero la verdad que no o sea, muy pocas veces solemos decir como no a una startup o no te podemos ayudar de ninguna manera. Ya, No siempre ya. intentamos como ayudarla en el campo que podamos, ya sea pues esto, ayudándoles con financiación pública, ayudándoles con la parte de TCO, con la parte de gestoría avanzada, o sea, intentamos ayudarles en algo. O sea, muy pocas veces decimos, no, es que no os podemos ayudar en nada. Eso suele pasar algunas veces, pero muy Ya, ya. pocas. Luego también los perfiles que os llegan, ¿conocen el sector donde se van a lanzar? Porque ahora hay una corriente un poco que puedes conseguir todo lo que quieras en donde quieras y muchos fracasos de gente es cuando se mete a un sector que realmente no conoce nada, obviamente puede haber casos de éxito, no digo que no, Mm. pero creo yo que va a ser mucho más complicado que si conoces el mercado, ese sector o vienes de ese sector realmente. Sí, no, total. O sea, al final hemos tenido empresas de todo tipo, ¿eh? También te digo que esto han venido emprendedores que no tenían mucho conocimiento, pero Ya, ya. todas las startups que triunfan más o que consiguen crecer de manera más exponencial o más rápida, es normalmente porque tienen conocimiento sobre el sector en el que están entrando, tienen contactos o han visto algo que fallaba en este sector y por eso han creado esta startup. O sea, te diría como el 95% de los casos es esto. Son casos como mucho más extraños en el que el emprendedor o la emprendedora no tiene conocimiento sobre el sector. O sea que Sí, para crear una startup que funcione, diríamos que el equipo, una, es importante, sí, sí. conocer un poco el sector, Ujú. tener contactos, que también funciona bastante Sí, bien, sí. pasar por Intellectum, si queréis tener éxito también. Exacto, también. Sí, Y no,
digamos que eso es un poco las bases para tener un buen recorrido y o sea, saber si puede ir bien o no. Bueno, y también la parte financiera, obviamente, creo que es una Mm, parte clave de la vida de cualquier empresa, ya sí, sea startup, pyme o seas un autónomo. sí. Sí, y al final también una cosa a tener bastante en cuenta, sobre todo relacionado con la parte financiera, es que muchas veces, o sea, las startups acaban de cerrar una ronda o han obtenido alguna ayuda pública y es como, bueno, ahora nos despreocupamos de la parte financiera porque vamos bien, nos acaba de entrar mucho dinero, estamos bien para 6 meses. ¿Y qué pasa? Que se relajan muchas veces y llega a estos 6 meses y dicen, ostras, ahora necesitamos dinero, vamos a buscarlo otra vez. Y ahora nadie te da dinero. ¿Por qué? Porque los ratios pues no son como cuando cerraste la ronda, pues te has gastado la caja, el resultado pues obviamente es negativo, es normal porque estás invirtiendo mucho, estás intentando crecer y normalmente cuando necesitas el dinero muchas veces se cierran muchas puertas porque hay esa necesidad extrema de que lo necesito ya, 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 y muchas entidades, pues sus ratios, sus cálculos, te dicen, pues ahora no. Claro, Entonces, claro. para mí es súper importante que haya esta planificación de 6 meses anterior, cuando has dicho, vale, ahora acabo de cerrar la ronda, estoy bien, pues ya si sé que de aquí 6 meses voy a tener esta caja que se me va a romper, pues intentaría empezar a buscar la financiación, ya sea esto privada, bancaria, bancaria pública, la que sea, pero intentaría empezar a buscar esto y que sea un constante de planificar siempre con muchísima antelación todas estas roturas de caja o todas estas inversiones que yo haré en el futuro. Esto es muy importante. Eh, has planteado una cosa que siempre bueno, es una pregunta que siempre me he realizado, que tengo en la cabeza y que habla con gente, es, ¿las startups siempre necesitan financiación o llega un momento que ellas, o sea, directamente ya son libres financieramente o se pueden financiar ellas? Pues yo sé que siempre, si quieres crecer, obviamente, siempre necesitarás una ronda de financiación para seguir creciendo, obviamente necesitarás dinero externo, pero me da un poco la sensación como que las startups de hoy en día necesitan todo el rato como financiación, financiación para seguir tirando, que no son capaces de sobrevivir por ellas mismas, o sea, por generar los ingresos de ellas mismas. Vale, claro. O sea, entiendo, ¿eh? Sí, sí, o sea, entiendo que tengas esta sensación porque es sensación generalizada y por eso ahora mismo muchos de los fondos están cambiando un poco los criterios y entran más en startups que ven que ya generan facturación Vale, o que ven que ya tienen acuerdos cerrados con clientes y cada vez ahora más se está dando como más importancia al tema de que vean que las startups puedan empezar a facturar, aunque sea poco, pero que esta facturación irá creciendo en el tiempo. Por esto que decías, porque sí que es verdad que está bien que las startups inviertan. Es normal que inviertan mucho, que tengan resultados negativos, que tengan EBITDAs negativos. Es normal porque están en un proceso de consolidación, de crecimiento, de entrada en nuevos países, me invento, en mercados nuevos. Por lo tanto, esto sí que es importante que haya como una parte de financiación y que haya una parte de inversión. Si no, es muy difícil crecer, dependiendo del sector en el que estés y de tu modelo de negocio, obviamente. Pero es muy difícil crecer, o sea, siempre tiene que haber algo de inversión, a no ser que llegues ya a un punto, pasados los 10 años en el que ya no necesites nada de inversión porque tus ventas ya te van generando el cash necesario para tirar con tus ya, operaciones. Pero muchas veces, aunque tengas 10 años o tengas 15 y realices un proceso de crecimiento o de expansión internacional, puede puede ser que crecer. necesites inversión externa, Sí, porque puede ser que en tu cash flow, en tu recurrente, lo utilices pues para pagar tus nóminas, para pagar tus gastos fijos, tus gastos variables según el mes y que para ese crecimiento necesites inversión externa. Por lo que desde mi punto de vista no es malo que la startup necesite inversión, significa que está creciendo y está haciendo este esfuerzo. claro, Lo claro. que sí que se tiene que controlar muy bien en qué gastamos el dinero, en no gastarlo en cosas que tal vez no sean tan importantes ahora mismo y centrarnos en lo importante. Eso sí, es relevante y está bien hacer este trabajo de sentarse a ver en qué necesito gastar el dinero, todo esto no lo necesito, pues fuera. Claro,
porque crees que el fracaso de algunas startups que han conseguido una financiación grande, de repente se ven con una cantidad grande de dinero y dicen, no saben manejarlo, no saben muy bien cómo gastarlo, y ahí es cuando tienen fracaso realmente y caen hacia abajo. Es que ha habido casos así, o sea, hay casos, o sea, ha pasado esto y sí que a veces hay un, bueno, no se planifica correctamente o, por ejemplo, se tiene mucha confianza en algunos contratos o en algunos clientes que crees que vendrán y no terminan viniendo. Claro, ha pasado esto. Y sí que llega un momento en el que si tú rompes caja y no consigues levantarte de ahí, no consigues Ya, que entren ya, inversores, pues ya no hay nada que hacer, ya pues vas a otra cosa. O que no termines de encontrar el fitting de la idea en el mercado, esto también, y por mucha inversión que pongas o por claro. muchos anuncios que hagas, puede ser que no encuentres tu lugar en ese mercado y entonces ya ves que la idea pues no tiene encaje y tienes que cambiar a otra cosa. O Totalmente. sea, esto Pivotar, sí, básicamente. exacto, sí, sí, sí. O sea que ha pasado y puede pasar que haya problemas de este tipo y que entonces la startup pues tenga que cerrar. Sí, Por- sí. Porque otro tema que me gustaría tratar es cómo ves el ecosistema startup en España y Europa. Y también hay muchos economistas ahora que están hablando de crisis financiera, etcétera. Bueno, ya llevan un tiempo. ¿Está afectando al sector startup, sobre todo tecnológico o lo que decíamos biomédico, de todo este tema? ¿O no está impactando en nada? A ver, o sea, al final impacta porque, bueno, son, o sea, al final todo está relacionado y hay muchas startups que necesitan como expandirse o ir fuera para poder crecer y para poder desarrollarse, por lo que al final yo creo que sí que hay un impacto. Sí que es verdad que desde mi punto de vista cuesta más conseguir financiación, o sea, lo que he comentado antes, o sea, allí sí que es verdad, esto es realista. Eh, sí que en España o en países más del sur de Europa, siempre veo como más reticencia. O sea, siempre es verdad que las rondas, si tú te vas a otros países, te vas a Inglaterra, que no es Europa, pero bueno, para poner un ejemplo, pero ahí las rondas de inversión son mucho más grandes. O sea, ahí sí que es verdad que las rondas de inversión no tienen nada que ver con las Ya, rondas de ya. inversión en España o te vas a Alemania. O sea, los inversores ahí son como... Eh, confían en la idea, confían en los proyectos, invierten, no digo que aquí no se confíe, pero invierten tamaños superiores en las rondas y no tiene nada que ver una preserie A de España con una Ya, preserie A de ya. Inglaterra ni con una preserie A de Estados Unidos, Ya, que ya eso me ya es otra imagino. liga. Por lo que sí, al final aquí siempre se ha invertido menos y ahora tal vez que ha habido como un poco de cautela o más cautela que en los años anteriores, pues claro, esto aún se ha visto más afectado. Mm. Claro, yo supongo que es por la mentalidad de anglosajona, porque, por ejemplo, cuando negocias, por ejemplo, con... A mí me ha tocado alguna vez negociar con gente de Estados Unidos y el concepto, o sea, tú negocias con alguien europeo o del sur de Europa, latino, con alguien de Estados Unidos, del norte de América, y no tiene nada que ver, o Sí, sea, te rompe los esquemas completamente en sí, cuantos sí, segundos. sí, Es negociar, pam, pam, y luego, cuando termina la negociación, te habla de otro tema diferente, otra cosa diferente, y cambia mm, bastante. Claro, supongo que una ronda de financiación, cuando estás en un país anglosajón o más latino, cambia totalmente. Un asiático o en África sí, cambia sí, 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 totalmente. sí, total, Exacto. totalmente. Y eso también, supongo que los fundadores, cuando van a buscar financiación, también tienen que saber a quién se la van a Mm. pedir y cómo se la tienen que pedir. Porque, claro, no es lo mismo a un fondo de inversión español que un norteamericano, supongo. Sí, 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 totalmente, sí cambia mucho. Bueno, y además también otro tema es de que, por ejemplo, pues una startup inicial que justo se acaba de crear, pues tiene que saber a qué inversores tiene que ir, que es lo Claro, mismo, no ir a un VC que te pida métricas, tiene que ir pues, a business angels especializados del sector que conozcan el proyecto y que les enamore y que quieran formar parte de él. ¿Sabes? O sea, que esto es lo mismo cuando vas por países y es lo mismo cuando el estadio de tu empresa, pues exacto. a dónde vas a ir a buscar esta financiación. Sí, Exacto, sí. exacto. Eso creo que es súper importante, saber a quién dirigirse en el momento exacto. Sí,
Sí, y totalmente. tener las cosas claras. Em, o sea, ¿qué consejos o qué le recomendarías a toda la gente que nos está viendo o escuchando que están en mente en formar una startup o una empresa y dicen, no sé por dónde tirar financieramente, no sé muy bien, o lo saben, pero le falta esa pieza para decir, ostras? Uy, espera, se me ha acordado como la última parte. Sí, nada, te comentaba que un poco que nos dieras unos consejos para todas estas personas que, bueno, que están iniciándose en el emprendimiento o están iniciándose en el proceso de startup, de la creación de ¿Vale? startup, y quieren conseguir financiación y no lo tienen muy claro cómo hacerlo o por dónde tirar, porque Vale, supongo que toda la gente, obviamente, sí, igual puede ser muy bueno uno programando, pero la pata de financiación no lo suyo. vale. A ver, es que claro, cuando empieza justo la startup, o sea, en el momento en el que se crea, que digamos no tiene clientes, no tiene facturación, no tiene nada, ¿vale? Como en ese estadio, sí que es verdad que ahí lo más importante en ese momento, desde nuestro punto de vista, ya es empezar a crear unos estados financieros saludables, ¿vale? O sea, ya desde que te creas, tienes que empezar como mentalmente a estructurarte un poco y a decir, vale, pues con la inversión que tengo ahora mismo, que hemos puesto los socios fundadores, ¿vale? La inversión que sea, pues con esto, ¿qué hacemos? Normalmente muchas empresas de nueva creación, con la inversión que ya les dan estos mismos socios, pues empiezan pidiendo un ENISA, por ejemplo, que es una ayuda que te proporciona el Estado, que es un préstamo, que luego se tiene que devolver, no es ninguna subvención, pero empiezan por allí. ENISA puede ser que te doble, según la cantidad que has puesto y el tipo de ENISA que pidas, la inversión inicial que han puesto los emprendedores, o puede ser que te dé el mismo importe, ¿vale? Dependiendo esto de la línea y bueno, tipología de ENISA. Entonces, en este caso, ya dispones con el doble de capital o pues con bastante dinero como para empezar a ir desarrollando la idea, a ir buscando los primeros clientes, etcétera. Entonces, esto sería como para empezar. Si tú ya empiezas y ya tienes como una ronda de inversión o ya tienes contactos con ciertos inversores o cierta gente relevante del sector que decide invertirte a nivel privado, pues, y dices, pues ahora mismo con esta inversión yo ya puedo ir tirando pues estos primeros meses, pues también te puedes hacer la planificación de empezar con una inversión privada de Business Angels y luego pedir un ENISA con esta inversión privada de estos Business Angels. Y con esto ya puedes como empezar a desarrollar la idea durante este primer año. Luego ya sí que cuando vas avanzando, la cosa se complica o bueno, depende de lo que Ya, tú ya. quieras. Te puede ser que vayas avanzando y que ya empieces a facturar y que por lo tanto tú mismo puedes ir con tu facturación, con esta primera inversión, con este primer ENISA, pues ir creando la caja necesaria para invertir en los temas que quieras o que prefieras. O por otro lado, puede ser que necesites otra ronda de inversión, que por ejemplo estés haciendo algún desarrollo tecnológico y puedas ir a pedir algún CDTI, alguna línea de CDTI destinada a desarrollo tecnológico. Luego también, dependiendo de la comunidad de España en la que estés, hay muchísimas ayudas regionales, muchísimas. Entonces, esto es pues, mirar la comunidad en concreto, ver tu proyecto, tu startup, ver si estás en el momento para pedir esta ayuda. Pero sí que es muy importante lo que he dicho antes de, aunque ahora tengas dinero, siempre pensar en el futuro. O sea, no decir, obviamente te puedes relajar y decir, vale, ahora Hombre, estoy bien, claro. pero pensar en, vale, de aquí 6 meses no lo estaré porque tengo todos estos gastos de personal, tengo todos estos gastos fijos, estos gastos variables y yo sé que de aquí 6 meses voy a necesitar más inversión. Pues entonces en ese momento ya ir pidiéndola ahora para que la puedas tener. Y siempre, o sea, desde mi punto de vista, lo mejor es un mix entre privada, pública y si quieres bancaria también. Vale, bueno, y un consejo que yo daría también es que vayáis a visitar Intellectium, que ahí os ayudarán y os apoyarán durante todo el recorrido, obviamente. Exacto, exacto. Sí, yo por esto, o sea, como consejo principal, o sea, nosotros les apoyamos y les ayudamos en todo esto, en toda esta planificación, en toda esta consecución de ayudas, pero sobre todo es como ser muy consciente en cada momento de en qué etapa estás, ser muy consciente de cómo estoy ahora y cómo voy a estar de aquí un tiempo y también en quién dejo entrar en mi empresa. Al final, muchas veces por necesidad, porque en ese momento necesitas el dinero y porque
si no, no puedes tirar adelante. Ha habido muchos casos de emprendedores pues, que han dejado entrar a personas que luego pues, han firmado algunos acuerdos, algunos term sheets, que luego pues, han tenido problemas con este inversor o esta inversora y han tenido que hacer otras rondas, que bueno, buscar ayuda a nivel legal. Eso sí que es verdad que nunca lo puedes Claro, saber perfecto quién entra en tu startup, pero tener mucho cuidado con los inversores que entran. Y al final es tu totalmente. proyecto, no diluirte demasiado. Totalmente, comparto totalmente esta última parte contigo. O sea, yo creo que es muy importante saber si es como si es importante saber quién dejas entrar en tu casa o en tu vida, Ujú. en tu proyecto, que es parte de tu vida y donde vas a jugar una cosa muy importante, que es la economía tuya, de tu familia, de tus amigos, etcétera, si hay parte de ellos invertido. Y aparte es una parte tuya que vas a estar mucho tiempo durante mucho tiempo vas a estar trabajando en ese proyecto y al final es como un hijo. Si para tu hijo quieres lo mejor, para tu proyecto también. Por eso esa parte que has comentado Exacto. tú, de saber con quién trabajas y quién dejas entrar, yo creo que es fundamental. O sea, creo que ahí le has dado la clave. Sí, 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 es muy importante. Y luego esto, hay muchos problemas, sobre todo leerse bien todos los term sheets, hacer term sheets con la ayuda legal de alguien de confianza. O sea, nosotros ayudamos siempre en todo esto y es que nos hemos encontrado con muchas cosas de Ya, emprendedores que nos han venido con unos term sheets que hemos dicho, uy, 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 esto no lo firmes. Pero que a veces el emprendedor es súper bueno con temas de tecnología, de biotecnología, pero claro, no es una persona experta a nivel legal, entonces claro. esto sí estar muy, muy bien asesorado. Obviamente, obviamente. O sea, yo creo que eso también, estar bien asesorado, saber lo que firma, estar bien asesorado. Para todos los ámbitos de la vida te va a ir súper bien y más en Sí, el sí, tema sí, este, sí, en el tema este que realmente sí, el mundo de tecnológico, startup, la gente se ayuda, etcétera, pero no deja de ser dinero que busca dinero y ahí pues bueno, pues la gente va a hacer su trabajo. O sea, sí, es, sí, es sí, sí. así. Tenemos que, no es tampoco todo el mundo yuppie nada, en esto, pero bueno, Mm, hay esa parte también que es muy interesante. Para ir cerrando la mm. entrevista, me gustaría que nos recomendases un libro o varios libros, tanto que te haya ayudado a ti en coger ese conocimiento financiero o que recomiendes a la gente cuando vengan a Intellectium, que digan, mira, este libro os puede servir para vuestro desarrollo del proyecto. Vale, a ver, sí que es verdad que a nivel así financiero, ¿vale? Yo, esto puede que quede muy repelente, pero la verdad que, o sea, el libro que más utilizo como en mi día a día, ¿vale? Digo, un libro que utilizo mucho, es el del Plan General Contable. Y esto puede quedar muy friki, lo sé, pero sí que es verdad que, o sea, a nivel del día a día, de decir, pues voy a revisar cuentas, que esto se esté haciendo bien, que esto sea legal, que podamos Ya, hacer estos asientos, que el modelo de negocio corresponda, pues esto es un libro que reviso muchísimo. Luego, ya más a nivel de negocio, pues hay unas reviews que hace Harvard a nivel pues de cómo llevar tu negocio, de pues por ejemplo cuáles tienen que ser tus objetivos, que estas reviews pues siempre las leo mucho y las recomiendo también a otros que las lean porque son muy interesantes, son muy cortas y te hablan de temas concretos de cómo mejorar tus finanzas o tu día a día, cómo también hacer que tus trabajadores estén más contentos, cómo desarrollar una buena relación con tus cofundadores, ¿vale? Cómo tiene que ser un buen term sheet. Todo esto pues son cosas como cortas y son lecturas interesantes. Esto así como a nivel más de negocio y de finanzas. Luego ya tengo pues, libros personales, pero no tienen que ver con las finanzas, pero que me ayudan también mucho en mi día a bueno, día. si nos quieres recomendar alguno, aquí nos puedes recomendar alguno, ¿eh? Que es un sitio de lectura Eh, en la última parte del podcast. vale, esto sí que, por ejemplo, pues yo relaciono mucho todo mi día a día con el deporte. A mí es algo que me gusta mucho, todo de correr, de nadar, de bici. Entonces, un libro que me encanta es el de que hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami. Y al Ostras, final yo lo relaciono mucho con el día a día y con una startup. Al final una startup está preparándose
pues está haciendo una maratón y preparándose para esta maratón y tienes que ser muy constante. Sí, No te tienes que dejar como, pues yo que sé, un día de entreno o una alimentación correcta para poder hacerla, no sé, estos temas. Entonces, yo lo relaciono mucho y al final tienes que ser constante, tienes que ser fiel contigo mismo, ver hasta dónde puedes llegar, ver qué personas pueden formar parte de tu equipo, quién no, y bueno, y tirar para adelante siempre. O sea, sí, que te totalmente. venga bien. Pues mira, yo el libro este no lo conocía, pero creo que lo compraré. Me parece una buena opción y creo que o sea, la semejanza esta que has hecho de la startup y el libro, creo que hay una frase que se dice aquí mucho que es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Realmente eso resumiría lo que busca la gente en una startup así. No eres capaz de hacerlo hoy y lo quieres dejar siempre para mañana, vas a tener fracaso seguro. Sí, 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 sí. Totalmente. Al final te tienes que involucrar muchísimo. Es tu proyecto y obviamente los emprendedores siempre están muy involucrados, pero desde el punto de vista desde fuera, desde cualquier inversor, cualquier persona que esté asesorándote, verte involucrado en tu proyecto y verte que das el 100% da mucha más seguridad. Exacto, exacto, Mm. exacto. También para ya cerrar, otra cosa que también quiero que nos expliques, bueno, o lo voy a hablar un poco yo también, que emprender no es fácil. Si la gente se piensa que va a tener una idea, va a emprender y en 4 días va a hacer dinero, creo que está equivocada porque es mucho esfuerzo, te quitas de muchas cosas, de familia, amigos, deporte, etcétera, para estar con el proyecto y muchas veces ese proyecto, por desgracia, no funciona. O sea que el emprendimiento tiene sus partes buenas, pero tiene su parte de sacrificio que es muy grande también. Sí, 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 sí. O sea, al final lo ves, porque nosotros que trabajamos con startups vemos que los emprendedores nos mandan correos el viernes por la tarde, el sábado, el domingo, a las 10 de la noche. O sea, al final es sacrificado, es muy sacrificado. O sea, tienes que ser consciente de que tirar un proyecto para adelante, pues es lo que tú has dicho, te va a quitar muchísimas horas y al final es como un bebé tuyo, es como un hijo y vas a querer que salga bien, por lo que le vas a dedicar muchísima parte de tu Exacto. tiempo. Tienes que ser consciente de esto. Mm. Sí, claro, yo creo recalcar eso, que tienes que ser consciente que va a exigir mucho trabajo, mucha dedicación y es una parte que últimamente yo creo que por X interés lo que sea, en las redes sociales se muestra todo lo contrario, la vanidad, es creo todo lo contrario, hasta que no emprendas, hasta que no tienes una empresa y no te das cuenta el esfuerzo que vas a hacer, vender una cosa que no es, yo creo que tenemos que hablar también de este tema, que es mucho esfuerzo y bueno, pues que merece eso, un recorrido, constancia y es una maratón, no, es 3 maratones juntas. Sí, 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 tal cual. O sea, es muchísima constancia. Yo por eso lo veo con cada día con ellos y al final estamos externos, pero te haces los proyectos muy tuyos porque estás trabajando día a Exacto, día con ellos, ves todo el esfuerzo y ves todas las horas que dedican y se tiene que ser consciente de esto. Y nada, o sea, al final, todo lo que consigas, o sea, si te ha costado mucho conseguirlo, vas a estar el doble de contento y te va a dar el doble de satisfacción totalmente. eh, que no si no te ha costado nada. Y al final la startup es algo que cuesta mucho, o sea, sacar una empresa adelante. Y todos los grandes emprendedores lo dirán y los que ahora tengan pymes pero que antes habían sido startups seguro que lo corroboran. Al Sí, sí. final es mucho esfuerzo tuyo. Por eso lo de cuidarlo mucho y no dejar entrar también a según quién y revisarse todo muy bien. Pues hasta aquí la entrevista. Cerramos con esas palabras de esfuerzo, constancia, mucho amor, porque le dedicas mucho amor, saber a quién entras o a quién dejas de entrar. Y esas palabras serían con las que me gustaría cerrar. Claudia, un placer. Esta es tu casa, cuando quieras puedes volver y hablar, porque la parte financiera es una parte importante de todas las empresas y de hasta la economía personal, que también es Sí, sí, súper sí, sí, para importante. todo. Exactamente. Pues nada, muchas gracias, Vale, no, Claudia. genial. A ti, muchas gracias. Venga, igualmente, hasta luego, gracias. Si os ha gustado la entrevista de hoy, darle like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, darle a la campanilla y nos vemos la próxima semana con más entrevistas apasionantes como la de hoy.
gente, personas que están transformando el mundo para mejorar, dejarnos un mundo mucho mejor el día de mañana. Os esperamos la próxima semana aquí en Tu Story Podcast.